Así que la verdad, esta noche me gozo de ver, hermanos, que Dios ha permitido que nos conectemos y ahora poder participar. Bien, vamos entonces, anoche quedamos con un desafío de trabajo, ¿se acuerdan? De investigar y que lo vamos a hacer nuevamente en pequeños grupos para compartir. Esta es una de las dinámicas bien especiales que podemos utilizar estos medios. La tecnología a uno le va enseñando, ¿no? Para cosas buenas. Por ejemplo, lo de las salas de Zoom o Classroom, todos estos medios donde podemos hoy en día pues, hacer este tipo de transmisiones. Entonces vamos a hacer, sé que faltan todavía muchos, pero vamos a hacer grupos y vamos allí a dar los aportes que estuvimos investigando acerca de las posiciones de estos grupos, movimientos religiosos y políticos y sociales, porque eso es lo que vemos allí. En estos grupos vemos una conformación de cuadros religiosos, otros cuadros políticos y otros son de cuadro de corte social, como lo vivimos hoy en día nosotros. Bien, entonces vamos a dedicar, solamente para esto, vamos a dedicar 15 minutos para que dialoguemos quiénes eran este tipo de grupos y esto nos va a enriquecer mucho más porque es lo que conforma cómo termina el Antiguo Testamento y nos despertamos con el Nuevo Testamento con una serie de movimientos políticos, religiosos y sociales. Entonces, vamos entonces a hacer las salas de grupo. Nombren un monitor entre ustedes, por favor, un coordinador, nombran un coordinador y entonces tomamos el tiempo, quien desea intervenir en cada uno de los grupos, ¿vale? Entonces, manos a la obra, ya oramos, ya estamos bajo esa bendición especial de la presencia del Señor. Y vamos a hacer nuevamente 5 grupos como anoche. A partir de este momento pasamos a las salas de grupo, ustedes le aceptar y por favor enseguida nombremos un coordinador, un monitor, ¿vale? Ok, vamos aquí, adelante. Ahí está. Lo otro que siempre digo, si no tenemos la fuerza bastante, abarquemos un poquito. Yo veo como que parte
podemos fracasar. ¿Por qué? Porque o sea, yo no sé si vieron, pero yo hice Manquito, hasta el último sector, y ahí pareciera que nos fuéramos ¿por qué? Porque se ve como Manquito, como que no eres. Seguimos grabando. Vale. Ok. Entonces, la dinámica, sea presencial o si lo hacemos virtual, es poder hacer pequeños grupos donde podamos enriquecer lo que investigamos. Esto es parte de la pedagogía que podemos estar trabajando también con ellos. Nuevamente, no es, como dice uno, entregarles todo ya hecho. Es parte de nuestra dinámica investigar y sobre todo ahora que, pues bueno, uno tiene recursos, uno puede recomendar ciertos recursos de páginas donde ellos pueden investigar, empezando por el señor Google, ¿no? Que ahora le da unos datos, pero uno puede buscar allí, inclusive por un teléfono, al entrar en una página de internet, buscar en un diccionario cristiano. Si uno no tiene un diccionario físico, un diccionario bíblico físico, ¿no? Entonces, escuchemos algunos aportes de lo que ustedes hicieron, no tanto de quiénes eran los esenios, sino que compartamos qué tal esta experiencia. Recuerde que estamos en un programa de actualización. Entonces, ¿qué tal esta experiencia de ponerlos a ellos a investigar ciertos temas como estos? Adelante, ¿quién desea tomar la intervención aquí? A ver, que levante la manito o ponga la manito allí de reacción. El pastor Francisco. Muy bien. ¿Quién más desea intervenir? ¿Qué te pareció? La esposa de mi amado pastor. Ay, recuérdame el nombre, pastora, qué pena contigo. La esposa del pastor Gildardo. Van dos. ¿Alguien más desea compartir qué tal esta experiencia de ponerlos a ellos a trabajar? No sé levantar la manito, pero amén. Amén. ¿Quién dijo amén? Nereida. La hermana Nereida. Ok, con ustedes tres. Y el pastor Armando. Vale, 4. Entonces empecemos. Pastor Francisco, adelante. Habilite su micrófono y comparte. Amén. Amén, lo escuchamos. Una bendición, aunque llegué tarde por cuestiones de internet, pero aquí estoy. Una bendición porque uno nuevamente trae a memoria cosas que aprendió. Por ejemplo, yo las aprendí en el 2002, cuando me gradué con el pastor Oscar Rodríguez y, bueno, Freddy, que fue una bendición en ese entonces, pero hoy nuevamente eso me enriquece, me ayuda y nuevamente trae esas experiencias, uno aprender para uno poder ayudar también a aquellos hermanos que bien necesitan y que uno de pronto despierta, de pronto se está como durmiendo aquello en uno, pero al retomar esto nuevamente dice, wow, qué bendición, hay que seguirlo, hay que nuevamente encaminarla en el buen camino y nos va a ayudar para enriquecer mucho nuestras reuniones con la iglesia y bueno, con todo lo que podamos compartir, amado. Excelente, gracias. Ahora, ¿qué nos comparte? La amada esposa de mi amado pastor Gildardo. Recuérdame el nombre, pastora, discúlpame. Claro que sí, el Señor les bendice. Yarley. Yarley, pastora Yarley, adelante. Bueno, a mí fue una experiencia muy enriquecedora, fue muy especial. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando de pronto uno, para una predicación, investiga sobre un grupo o dos. Se le quedó paralizado él. Vamos a hacer lo siguiente, pastora. ¿Se te está entrecortando? Estos grupos juntos. Ok, ahora una experiencia muy especial porque sí. Eso te iba a decir. ¿Sí? Si quieren, reinicien el equipo nuevamente a ver si la señal mejora. Hágale que yo estoy pendiente. Y le vamos entonces a dar la palabra mientras vuelve y reinicia. Vamos a darle la palabra al pastor Armando. Pastor Armando, adelante. Reinicio. Bendiciones para todos. Adelante, pastor.
Hágale entonces. Bendiciones para todos. Bueno, creo que, Pastor Javier, la experiencia de formar grupos pequeños en nuestras clases son muy enriquecedoras porque al ser grupos pequeños hay más confianza para hablar y al compartir y al escuchar distintas definiciones del tema que se está tratando, se aprende más, ¿sí? Se aprende más. Entonces, yo me sentí ahorita como un alumno, me regresó el cassette a las épocas de alumno y son experiencias muy, muy buenas porque a veces simplemente tomamos el tiempo y damos una clase y no hacemos esas dinámicas que son muy enriquecedoras para el conocimiento. Muchas gracias, bendiciones. Vale, mi pastor. Y sí, señor, adelante. Sí. No, yo estoy con... La hermana Noraida, adelante. Amén, bendiciones. Bueno, me pareció muy interesante, como decía el hermano, de la parte en que todos compartimos, ya que interactuamos. Esto es muy bueno para los estudiantes y algo que me llamó la atención hoy cuando estaba haciendo mi trabajo, mi tarea, se me sentó una jovencita al lado y le he dado el diccionario y le dije, ayúdame a buscar allí celote, y estaba perdida en el diccionario. O sea, lo importante, lo que es uno indagar en los libros, en el diccionario como tal, no solamente allí a buscar al Google, ¿verdad? Porque fíjense de que el meterse nada más en esto, cómo se deja de manejar el diccionario. Y es muy importante, pues, de esta manera, pues, colocar cuando vayamos a llevarlo al plano de los estudiantes, a que si fuera de esta manera fuera mucho mejor, más interesante ya, porque no solamente nos dedicamos a trabajar con el aparatico, sino también con los textos, con los manuales que tenemos. Amén. Me pareció muy edificante, muy interesante. Así es. ¿Ya se pudo conectar el pastor Gildardo? Ok. Espero que no se haya... Sí, han tenido problemas porque estaba lloviendo mucho allá donde está. Entonces, esto es parte de la labor que nosotros, como les digo, podemos trabajar y está allí en el manual. Ahora, si ellos necesitaran ayuda, ya nosotros podemos investigar un poco más de dónde ellos pueden sacar, recomendarles, digamos, si tenemos herramientas como un diccionario bíblico, el diccionario bíblico nos va a dar este aporte, o un libro como Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas también nos va a dar este informe. Ahora, hay muchas Biblias de estudio que traen este tipo de información. Ahí es que, lógico, en todo lo que nos menciona poder obtenerla. Pero hoy en día hay muchos recursos donde podemos tener este tipo de información. Bien, ahora voy a volver a compartir. Ya todos ustedes tienen el manual impreso, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al manual de estudio, estamos trabajando esta sección como práctica de los estudiantes. Recuerden, estos son prácticas que ellos pueden investigar y usted puede hacer grupos por un espacio en esas 2 horas, digamos, que esté dando de clase. O el tiempo que ustedes terminen. Mire que yo dije 15 minutos, pero en realidad les di alrededor de media hora. Entonces, porque los vi que estaban, cuando usted ve de que el grupo está aportando y aportando, están en los diferentes grupos aportando, pues no, denles un poquito, no les avise, denles un poquito más de tiempo. ¿Qué hace uno? Estar supervisando cómo van, si podemos tener, si es físico, buscar varios lugares donde haya un grupito aquí y acá, para que entre ellos mismos se enriquezcan. Si es por este medio, ya se dan cuenta cómo podemos interactuar. Bien, entonces, todas estas dinámicas están allí en el manual de estudio. Ahora, quiero que miremos, recuerden que hay 4 lecciones. 4 lecciones, una por cada semana para trabajarlo durante un mes. Entonces, principios fundamentales para entender, esta es la lección número 4 que va desde la página 32, de acuerdo a este manual,
hasta la página 37. Principios fundamentales para entender el mensaje de la Biblia. Entonces, nuevamente recordamos, los objetivos es importante resaltárselos a los estudiantes. En este caso, este manual, cada lección tiene unos objetivos trazados para ellos. Entonces, reconozca la autoridad de la Biblia. La temática aquí tiene que ver nuevamente con el énfasis. Ahora tiene un poquito más de lo que es la parte de la interpretación bíblica. Es interesante. Entonces, reconocer la autoridad de la Biblia. Evite caer en errores de interpretación. Aprenda a considerar el contexto literario en el cual aparece todo texto o todo pasaje bíblico. Establezca metas saludables en su disciplina de estudio bíblico. Entonces, esto es lo que ellos en sí, es la ruta, la forma como ellos van a desarrollar, vamos a desarrollar la clase. Hay un punto que está en este tema que nos da a entender qué es lo que queremos en este cuarto capítulo, que tiene que ver más con el énfasis de la correcta interpretación bíblica. Tiene que ver con hermenéutica, pero recuerden, aquí estamos viendo un panorama. En este capítulo vamos a considerar algunos principios fundamentales para interpretar la Biblia. Porque la Biblia, nuevamente, al estudiarla, que ese es lo que vamos a trazarnos desde este inicio del Instituto Bíblico hasta el final, es darle en lo posible, digo en lo posible porque lógico que nos tocaría profundizar mucho más, y aún uno puede hacer la carrera en teología, hacer maestrías, hacer doctorados, y uno no termina de seguir trabajando en la interpretación bíblica. ¿Sí? Entonces, pero esto para ellos va a ser un abreboca de que no es que yo tome la Biblia para decir lo que yo pienso que la Biblia tiene que decir. Entonces, es importante desde el panorama bíblico mostrarle que la Biblia tiene diferentes lenguajes. La Biblia tiene cultura. La Biblia habla de tiempo, de espacio. Por ejemplo, si Moisés en la época en que vivió, nos muestra que él escribió, de acuerdo a lo que Dios le fue dando, escribió los mandamientos en tablas de piedra. Pensemos en qué época, eso nos lleva a observar qué época era la que se estaba viviendo cuando Moisés escribió los mandamientos. ¿Ve? Si Moisés viviera en nuestros días, ¿volvería a escribir en tablas de piedra? Ahora estoy trayendo lo que dice el texto en su origen y cómo ahora lo puedo aplicar. ¿Ve? ¿Cómo ahora lo puedo aplicar? Entonces, en estos tiempos, ¿cómo diríamos que Moisés escribiría los mandamientos? ¿En qué tipo de material? En papel. En papel. E inclusive los más jóvenes, los niños, nos van a decir en una tablet, ¿cierto? Porque son los tiempos que vivimos. ¿Ve? Entonces, el uso correcto a partir de tener un panorama también nos lleva a la responsabilidad de enseñarles que la Biblia hay que saberla interpretar, porque ella tiene en sí, tiene su autoridad como tal. No podemos cambiarle nada, pero sí el uso correcto de mirar los tiempos, de mirar las culturas, de mirar el contexto. Cuando ellos digan, uy, todo eso vamos a ver, sí, todo eso lo vamos a ver. ¿Ve? Para no sembrarles pánico, que ustedes van a ver una materia donde eso es como cuando estábamos, ¿se acuerdan en el colegio? Que a uno, no sé a cuánto le pasaron, pero a más de uno nos dijeron, ustedes van a ver una materia llamada química, física, y ahí sí que no van a pasar
de 10º grado. Entonces, la química, la física en el Instituto Bíblico viene a ser la hermenéutica, la exégesis y viene a ser homilética, ¿no? Porque son las herramientas ya del uso ministerial. Entonces, qué bonito poderles dar a ellos, digámoslo, en una forma más suave, pero que a la vez responsable de este capítulo, que es bien interesante. Cortito, pero sustancioso en el sentido de que sí vamos a hacer trabajo de ir a una correcta interpretación bíblica. De eso es lo que nos muestra este último capítulo para trabajar con ellos. Bien, ahora, al final encontramos una actividad. Y oigan esto, la actividad. Uno de los pasajes más conocidos que hablan de los últimos momentos de Jesús con sus discípulos es el encuentro para la última cena. Juan es quien registra un episodio en el que Pedro, al ver que Jesús se acerca para lavarle los pies, le resiste duramente. Juan capítulo 13, versos 5 al 8. ¿Por qué crees que Pedro reaccionó de esa manera? Entonces ya lo llevamos a ellos al estudio de estos versículos, ¿ven? Y los escuchamos para saber qué tipo de conclusiones o aportes están dando. Recuerden, esta sesión de panorama tiene que ver cómo nosotros comenzamos a ver cómo ellos se desenvuelven en el uso correcto de la interpretación bíblica. Pequeños chispazos que ya van ellos mostrando. Sí, Pastor Francisco, adelante. ¿Qué hoja es esa, Pastor? Perdón. Ok, recuerden que estoy entre la página 32 a la 37 del manual. Esta es la 35. La 35, gracias. Listo, muchas gracias. La 35. Entonces, las actividades están escondidas allí para que ustedes vayan rescatándolo. Nuevamente, ahora que termine, yo les voy a compartir estas ayudas que he estructurado para que ustedes lo puedan utilizar para ustedes como maestros que enseñan esta materia. Bien, y así cada uno de los maestros va a dejar las herramientas que ustedes pueden utilizar para este trabajo. Entonces, volviendo a esta actividad, es tener un pequeño espacio de qué ellos observan en esta escena que Juan nos narra, ¿no? Entonces, con las preguntas, es una pregunta hermenéutica, con las preguntas vamos descubriendo qué en realidad, permítanme, le doy entrada aquí a algo. Ok. Para ver cómo ellos van haciendo esta labor que más adelante en el primer año, entre las primeras materias, está precisamente hermenéutica al final del primer año. Entonces, todo esto lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Al final hay una guía de repaso para hacer que ellos presenten un examen final, pero yo le recomiendo pedagógicamente, ¿sabe? La pedagogía en esto hasta ha cambiado. No es tanto y que saquen una hoja y a ver, no. Para mí, si han logrado el objetivo de los trabajos de investigación, de las actividades, ya tienen, para mí ya en lo personal, y les animo a eso, ya démonos por bien servido del 70, digamos el 70% de la materia ya está ganada. ¿Ves? Ya ellos pueden darse por bien servidos. Pero vamos a hacerles un examen final, más que todo como los puntos de repaso. Eso está ya al final, creo que la página 37 del manual, donde ustedes ya les presentan a ellos este tipo de actividad. Inclusive lo pueden hacer en pequeños grupos nuevamente. Yo soy de trabajar mucho en grupos, soy sincero. A mí me gusta, creo que se enriquecen, rompen el hielo. Entonces vengan entre 2 o 3, interactúen
Y bueno, hagamos una mesa redonda y compartamos un resumen de lo que vimos. Es más que saquen una hoja y vamos a escribir qué usted cree que es la Biblia, que tal. Recuerden que todos no tienen la misma procedencia de recordar y retener muchas veces las cosas, si no tiene el manual a la mano. ¿Ve? Entonces nosotros vivimos esa época, pero hoy en día en ese campo ha cambiado mucho la pedagogía. Bien, de acuerdo a esto, ya entonces nosotros tenemos los cuatro énfasis del manual. Ya está aquí, hemos trabajado. Pero resulta que en el manual encontramos ciertas herramientas. Y miren, encontramos al final en los anexos una guía. Esta es una forma de presentar el panorama bíblico. ¿Cómo están conformados los libros de la Biblia? En este caso, acordémonos que son 39 libros. Bien, entonces, con esto también nosotros podemos trabajar con ellos. Es una forma de mostrarles cómo está todo lo que es la Biblia. Observemos parte de lo general, que es la clasificación de los libros, hasta qué desarrolla cada uno de los libros. Eso aparece allí en el manual, lógico, está blanco y negro, como decimos nosotros, o gris, pero ya en esta ayuda que les envío de la diapositiva, usted va a obtener esta herramienta para que lo pueda descargar a color. ¿Ve? Inclusive si nosotros tenemos un salón de instituto bíblico, podemos ampliarlo. Podemos tenerlo en una lámina mucho más grande. Este tipo de ayudas para enseñar lo que es panorama bíblico. Son elementos que podemos utilizar. Entonces, está basado en todo lo que vimos anteriormente, o sea, lo que vimos ayer y lo que acabamos de ver con esta materia. ¿Ven? Esto en cuanto al Antiguo Testamento, pero mire, también está el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Entonces están los libros históricos, los libros doctrinales, entonces está la clasificación de los evangelios. ¿Qué desarrolla cada uno? Miren, es interesante. Están las cartas paulinas, están las cartas generales y está Revelación, que es Apocalipsis. Nuevamente, aquí tenemos nosotros con esto todo un panorama bíblico. Es una forma de enseñar panorama bíblico ilustrativamente. Si usted desea utilizar estos cuadros, inclusive recomendarles a ellos que podemos venir, a veces, no sé cuánto nosotros hemos visto este tipo de herramientas, pero muy pocas veces los utilizamos. Entonces, con esta herramienta también podemos nosotros ampliar conocimiento sobre lo que es panorama bíblico. Ahora, ¿alguna vez ustedes, les pregunto, en algún momento han utilizado este tipo de cuadros para enseñar? ¿Quién puede compartirnos la experiencia? A ver, ¿qué han utilizado estos cuadros de resumen? ¿Cómo le llama esto? Amor, esto tiene un nombre, este tipo de cuadro cuando uno tiene un resumen de todo. ¿Para qué se me hace? No, sinóptico no es. Pero sí. Ok. Pero en algún momento ustedes han utilizado este tipo de cuadros, o sea, de ayudas para enseñar no solamente panoramas, sino en otras materias de instituto bíblico. Pastor, yo sí lo tengo y también he usado, tengo en un cuadro grande, además de tenerlo pequeño, lo tengo en grande en un cuadro. Qué Es bien, pastora. muy bueno porque ese cuadro es muy completo. Exacto. Bastante completo. Exacto. Ustedes pueden conseguir esos cuadros en una librería cristiana. Sé que aquí uno los puede, en el caso de Medellín, en la librería Unión Cristiana, uno los puede conseguir. Sí, Pastor Francisco, adelante.
Pues Pastor. dije al principio, nos quedó difícil a nosotros, porque como le digo, lo hicimos hace muchos años y los libros eran muy diferentes a los de hoy. Y no los pudimos nunca utilizar porque igual no estábamos en la actividad, porque la ejercemos desde el 2010 en adelante. Entonces no pudimos hacerlo. Pero pienso que hoy ya tenerlo y mirar dónde podemos encontrarlo es de mucha bendición y va a ser de mucha bendición para la iglesia, para los alumnos, y enriquecer mucho nuestras enseñanzas y nuestra ayuda para la iglesia. Amén. Así es, así es. ¿Alguien más desea compartir qué? Pastor Javier. Sí, adelante. ¿Quién? Sí, pastor, soy el pastor David Charis. Adelante. Acá de Apartador. Un saludo con mucho amor. Gracias, mi hermano. Pastor Javier, las herramientas, gracias. Las herramientas de Google Drive nos ayudan también a crear nuestros propios cuadros, ¿cierto? Ajá. Cuando yo por ejemplo con Google Drive, hay una especie de tapiz, lo cual permite este tipo de cuadros, que son cuadros para ver paralelos. Y entonces yo lo que hago con mis estudiantes es, si no lo consigo en una librería cristiana, pues no la pide entonces lo creo, lo hago, yo mismo lo hago, de acuerdo a la necesidad, pues. Vale, excelente. Esa es la experiencia. Qué bueno, y qué bueno que es muy interesante. Recordemos que como estamos en todo esto de la pandemia, todavía podemos utilizar recursos de la misma, que nos presenta la misma internet para poder brindarle ayuda a los estudiantes. ¿Alguien más? Ok, entonces, estos dos cuadros, nuevamente, con estos dos cuadros, es parte de nosotros poderles enseñar a ellos cómo está distribuida, digamos, toda la Biblia, que tiene un orden, desde Génesis hasta Apocalipsis hay un orden, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto qué tipo de literatura va clasificado, si son evangelios, si son cartas. Por ejemplo, cuando uno dice, por favor, abran la Biblia en Primera de Crónicas. ¿Cuántos hemos dicho eso? Primera de Crónicas. Solo para darles un ejemplo. Y el uso correcto no es Primera de Crónicas. Entonces, todo eso forma parte de lo que nosotros mismos como maestros estamos proyectando en ellos. El nombre correcto es Primer Libro de Crónicas. Entonces uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver? Sí, sí tiene que ver. Porque la forma como uno educa en el uso correcto, inclusive, por ejemplo, cuando uno dice, abran la Biblia en el libro de Romanos, no es un libro, es una carta. Es una carta. Entonces, cuando nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre un libro y una carta? Son cosas que nosotros también necesitamos ampliar con ellos en este sentido. Bien, entonces parte de la riqueza que nosotros debemos estar preparados porque nos van a hacer este tipo de preguntas. Les voy a mostrar otras herramientas que podemos utilizar para dar la clase. Y son estas. ¿Se acuerdan que ayer cuando iniciamos les compartí que hay un manual que por años nosotros en la Iglesia Cuadrangular hemos utilizado bajo las dispensaciones? Pues bueno, el propósito de dar un viraje a un panorama, no tanto en las dispensaciones, que es una postura teológica, es más de énfasis bíblico. Entonces, por eso se han hecho revisiones últimamente para que basemos más el panorama en aspectos que están netamente más bíblicos. Ahora, ¿por qué? Ahora al final les digo
las razones por qué este cambio, ¿no? Observen, esta es una forma también ilustrativa de enseñar panorama bíblico y lo podemos trabajar con ellos. O sea, son formas, herramientas pedagógicas que podemos utilizar con los estudiantes. Por ejemplo, este primer cuadro que tenemos aquí, ¿qué observamos? ¿Cómo podemos enseñar aquí el panorama bíblico? A ver, primero les voy a dar un minuto ahí en silencio. Observen bien este cuadro y cómo los podemos a ellos también llevar a que veamos cómo comprender mejor la Biblia. Tomemos un minuto. Muy bien. ¿Qué dice Doraida? Dice ahí yo. Es que no sé colocar la manito, pero bueno. Bueno, aquí en este cuadro se evidencia el Génesis, o sea, desde la creación, desde el principio hasta la caída del hombre. Entonces es una forma muy didáctica, digamos, muy elocuente, muy como con plastilina, muy visual, porque es que por ejemplo, a mí me encanta eso, me encanta ser muy visual cuanto a, exactamente. Y lo que hacen los maestros, que son muy, como se me escapa la palabra, muy, ¿cómo se dice? Ay, se me escapa la palabra de lo que hacen. Pedagógicos. Muy pedagógicos. Muy pedagógicos, exactamente. Entonces acá vemos prácticamente el resumen de la historia del principio de la creación hasta la caída del hombre. Me parece una herramienta súper genial para uno también. Ahora, yo les animo, después, vamos a ver ahora, estamos viendo panorama bíblico, vamos a ver después bibliología y la tercera materia ya es Pentateuco. Este tipo de cuadros lo podemos utilizar en la materia bíblica. ¿Ve? Podemos utilizarlo, lo tomamos, lo tenemos allí, pero lo podemos seguir trabajando con ellos. Ahora, inclusive nosotros a ellos, de entrada, si queremos sacarle mayor provecho, distribuimos el grupo de que ellos puedan compartir. Lógico, le explicamos, bueno, qué es lo que vamos a hacer ilustrativamente, pero que puedan compartir un resumen de un cuadro como este, por ejemplo, lo que tiene que ver con Génesis, el inicio de todo. ¿Ve? Entonces, ¿alguien más quiere compartir al respecto? Pastor Francisco, recuerde que estamos aquí con el propósito también de aportar. Adelante. Amén, pastor. Yo creo que esto es muy maravilloso. ¿Por qué? Porque primero ponemos en práctica lo que dice Corina, hágase todo decentemente y con orden, ¿verdad? Entonces podemos encontrar en este panorama, una forma muy ilustrada para nosotros enseñar, y esto ayuda mucho a la gente, esto ayuda mucho al alumno a que aprenda. ¿Por qué? Porque ellos van viendo detalladamente cada acontecimiento, cada momento, cada actividad, y esto va a llamar mucho la atención y la gente se va a sentir más atraída por la enseñanza, se va a sentir más acorde al momento y va a llegar más a la vida de ellos. ¿Por qué? Porque se está haciendo en una manera ilustrada y la gente lo gusta mucho. Vale. Muy bien, aquí abrí el chat por si alguno de pronto no puede
decirlo porque hay problemas de su comunicación en cuanto a habilitar el micrófono. Tengo el chat abierto para si usted desea escribir, aquí leemos su comentario, ¿vale? Bien, vamos a ver, entonces, este tiene que ver todo con el aspecto del Génesis. Nuevamente, podemos desarrollar panorama bíblico utilizando esta herramienta, así como usábamos el manual grande que utilizamos de las dispensaciones. Tomemos, aquí tiene mucho más. Vamos a tomarnos 2 minutos y mire este cuadro, por favor. Mire este segundo cuadro. 2 minutos. Muy bien. A ver, como estudiante, ¿qué vemos aquí? ¿Qué les llama la atención? Vamos primero que una de las cosas que con los estudiantes nosotros comenzamos a trabajar en este campo de la interpretación es algo muy importante, que es la observación. ¿Qué observan ustedes en un cuadro como esto que les llama la atención? A ver, ¿qué aportes damos? ¿Quién desea dialogar, habilitar el micrófono o desea escribir hacer su aporte por el chat? Adelante. Qué bueno escuchar a algunos de los que todavía no han dialogado. Hola. Se quedaron todos mudos. A ver. Ahora bien. Por Javier. Sí, pastor. El pastor Jerónimo, sí, Dios me le bendiga, pastores. Sí, la verdad es que recuerda a uno, un recorderis de cosas que ya uno ha pasado por aquí, pero la está refrescando. Este cuadro ya está modificado, ¿cierto, pastor? Pero ya se ha trabajado, pues en el caso mío. Pero sí, vemos estos 3 acontecimientos que aparecen principales en este panorama que muestra aquí: el arca, luego, ¿cierto?, la torre y de Babel, pero luego vemos ya lo que ocurrió y es cuando se da pues la promesa a Abraham que sale de Ur de los Caldeos. Ajá. ¿Cierto? Entonces, Sí. esto queda en la mente, en la vista, en la memoria de uno y eso no se borra tan fácil. Estaba Exacto. recordando que cuando yo estaba en la iglesia empezando a ver el texto bíblico, por ahí está mi pastora Elsie Andrade, mi pastor Bernardo Arcila, ya tenga paz en la presencia del Señor, nos enseñó mucho sobre estos cuadros y realmente quedaron en mi mente y hoy también he seguido enseñando a los estudiantes cuando me ha correspondido enseñarles y eso me recuerda muchísimo, Pastor Javier y todos nuestros compañeros. Creo que vale la pena nosotros seguir aprendiendo, descubriendo, pero también actualizándonos.
Es un buen trabajo, Pastor Javier. Gracias, mi pastor. Ahora, ¿no le llama la atención esa línea roja? Claro. ¿Ve? ¿De dónde se mantiene la línea? ¿Qué va llevando esa línea roja? ¿Hacia dónde va? El recorrido de lo que es la promesa, ¿cierto? Del trato de Dios, la salvación. Exactamente. Comienza a mostrarnos todo lo que es la línea mesiánica, es decir, todas las profecías del Señor, es lo que nos va mostrando. El pastor Elías dice, estos cuadros ilustrativos son una herramienta muy útil porque nos permite aprender utilizando no solo el sentido del oído, sino también otros sentidos muy interesantes como la visión, la imaginación, exacto, que ayuda a retener los conceptos. Gracias, Pastor Elías. Y sí, nuevamente, cuando nosotros trabajamos este tipo de material, lo acaba de decir el Pastor Jerónimo, nos va a quedar mucho más en la retentiva, en la retentiva. Entonces podemos ver aquí lo que es el propósito de Dios de la salvación en el arca, las promesas de Dios a Abraham y el pacto de Dios con su pueblo Israel al llegar a la tierra de la promesa, donde la palabra dice tierra que fluye leche y miel. Muy bien, vamos al siguiente cuadro. Observen. Observen 2 minutos y observemos este cuadro. Muy bien. ¿Qué observamos en este cuadro? ¿Qué etapa, qué época bíblica nos está mostrando este cuadro? A ver, ¿quién desea compartirnos? Sí, pastor. Perdón. Adelante. Sí, encontramos la primera cita de Jueces 21-25 y encontramos donde el pueblo, como no había rey, se había perdido ya Samuel no se había todavía asomado por aquí. Encontramos que los jueces habían perdido la elección y bueno, cada quien decía lo que le parecía. Pero de allí nos vamos guiando y nos encontramos un panorama, a pesar de que el pueblo hacía lo malo, ahí estaba Dios actuando, estaba Dios dirigiéndolo por el amor que tiene. Y es lo que podemos mirar en todas las fases que encontramos, ¿verdad? Cuando el rey Saúl, cuando David, bueno, el reino dividido, todas estas cosas, cuando el cautiverio, cuando los profetas del exilio, las 70 semanas de Daniel, y encontramos acá a un Nehemías restaurando
a una ciudad destruida. Una ciudad muy maravillosa, que por causa de la maldad y del pecado estaba, se había destruido, pero que el amor de Dios ha sido y será siempre para con su pueblo. Entonces encontramos que aunque el hombre falle, siempre Dios va a estar allí dándonos oportunidad para que nosotros podamos seguir adelante. Porque si miramos el reino del norte y el reino del sur, también no fue por obra de Dios, fue porque el hombre así lo quiso. Mas, sin embargo, Dios siguió. ¿Cómo activo el audio, Manfred? ¿Está activado? Así es. Sí, ya. Por aquí Esto dejo sea la... una gran bendición. Así Y es. nos enriquece. Gracias, hermano. Gracias. Por aquí dejo la hermana María. Dice, es el tiempo de los reyes y de los profetas que continúa con la línea mesiánica. Muy bien. Y acá en el chat, la pastora Doraida dice, tiempos de los jueces, de los reyes, división del reino y exilio, y los 400 años del silencio. Ahora, ¿cómo esto nos puede dar una guía? Observen que en la parte inferior, si alcanzan a ver el movimiento del cursor, pueden ver, ahí va toda la referencia bíblica. Sí. Con eso para nosotros, podemos irlos orientando a ellos. Por ejemplo, todo este cuadro nos refleja todo lo que tiene que ver en el contexto de la Biblia hebraica. Esto representa todo lo que tiene que ver con los profetas, todo. Para los hebreos, para los judíos, los profetas inician desde el libro de Josué. ¿Sabían eso? Para ellos inicia desde Josué hasta Malaquías. Para nosotros Josué está dentro de la línea de los libros históricos. Por eso cuando vemos que el Señor le está narrando a los dos discípulos, le dice que le llevó por toda la ley y los profetas. ¿A qué se refiere? Para ellos es Pentateuco o la Torá y los profetas a partir de Josué. ¿Ven? Entonces, este cuadro nos muestra el panorama oscuro de cómo Israel, al no vivir bajo la enseñanza, o sea, bajo la Torá, cómo llegó a estar Israel. Puede pasando de mano en mano. A mí me impacta un cuadro, no sé si es Jeremías o Miqueas, no me acuerdo ahorita, pero que menciona un cuadro donde Dios le habla a una esposa, o bueno, creo que es Oseas, donde le habla a una esposa infiel que le dice, yo que te amé y tú me abandonaste, yo que te brindé todo y tú me dejaste. Y utiliza unos términos de una ternura, y uno puede ver esos cuadros a través del estudio de los profetas. Los estamos motivando. Vamos a estudiar una materia llamada profetas y vamos a ver estos cuadros, por qué Dios levantó profetas para hablarle a su pueblo. ¿Qué tipo de mensaje fue el que Dios habló en su momento a su pueblo? ¿Ves? Y eso nos va a confrontar con el tipo de profecías que hoy en día se dan. Entonces, si eso no. Entonces, no hay que decirle, no, es que los profetas ahora no. Sencillamente, al estudiar la palabra, los estudiantes van a descubrir, oh, hoy en día esto no es así, o si es así. ¿Ves? Entonces, eso es parte importante. Bien. Ahora, vamos al siguiente cuadro. 2 minutos y observamos este cuadro. Señor. Lo que es Oseas capítulo 3. O de sea. La mujer adúltera. Donde está que lo dejaron. Vale, sí. Mi amado. Vale. Entonces, todo eso forma parte de nosotros. Amén. Nuevamente. Analizar los pasajes.
los pasajes bíblicos para compartirles a ellos. Ahora estamos observando este otro cuadro. Estamos ya en el cuadro del Nuevo Testamento, del Evangelio. Exactamente, ya estamos en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué más observamos aquí? Pueden escribir, Doraida dice los evangelios. Pueden escribir inclusive en el chat del grupo que mi esposa ya está revisando. O pueden abrir su micrófono y encontramos. Sí, aquí encontramos varios acontecimientos muy maravillosos que nos ilustran ese gran trabajo del maestro para la raza humana, donde está Juan el Bautista, donde vemos a Jesús, a Juan bautizando a Jesús, donde vemos la tentación de Satanás hacia Cristo, donde vemos también el ministerio público de Cristo Jesús, ¿sí? Donde vemos el entrenamiento de las 12, de los 12, la entrada triunfal, la última cena, Getsemaní, una experiencia que para nosotros nos marca la vida, donde el maestro sintió la presión de la muerte, pero ni aún pudo decir, Señor, no, sino hágase tu voluntad. Amén. Así es. Entonces yo creo que nos ayuda mucho, hermano. En este estudio podemos seguir todo lo que tiene que ver con la línea roja, ¿se acuerdan? Desde dónde parte y a dónde llega. ¿Cuál es el énfasis de esa línea roja a través de toda la vida? ¿Se acuerdan que uno de los enfoques que al enseñar panorama es que ¿qué trata la Biblia? ¿Se acuerdan que ese punto lo hablamos ayer? ¿Qué es lo que en realidad nos está haciendo énfasis la palabra de Dios? Y esta línea nos está mostrando ese camino. Entonces, eso le hacemos nosotros énfasis a los estudiantes. Dice Talita, donde Satanás tienta a Cristo, Juan Bautista a Jesús y la entrada triunfal es lo que el Señor va a hacer en estos tiempos, porque su gran... está dando ya una aplicación, ¿no? Al pastor Aldemar, todo mira en torno a nuestro Señor Jesucristo. El pastor Elías, este es el cuadro de los evangelios. Sí, este es el énfasis. En realidad, aquí estamos haciendo énfasis ya de los 4 evangelios. Ese es el aporte que tenemos aquí. Por eso miren nuevamente la parte inferior en esta ayuda, la parte que tiene que ver con los textos bíblicos, las bases bíblicas. Miren, la flecha sigue. Eso nos aporta. Ok, un nuevo cuadro. Yo creo que este es el último de los cuadros. Ajá. Sí, es el último. Sí, es el último de los cuadros. Muy bien. Ahora observemos bien. Detalles claves. Y si podemos comparar este primer cuadro con este último cuadro con el primero. Hay detalles claves allí. Sí, pastor. Señor. Esto es, o sea, muy paralelo, muy similar casi. ¿Por qué? Porque al inicio nos está dando unos aspectos, cómo empezó esta raza humana, esta creación. Pero aquí encontramos al final también
a Cristo, nuestro Maestro, enseñándonos, marcándonos unas pautas para nosotros, bajo de ese legado que Él nos dejó a nosotros en la tierra. Entonces, sabemos que Él es perfecto y esto es una gran bendición. Amén. Ajá. Ahora no encontramos una línea roja, ¿se acuerdan? ¿Qué línea encontramos? ¿Ah? Una amarilla, pastor. La línea amarilla. Y la línea amarilla tiene un énfasis, ¿no? Una buena pregunta, porque ella no es roja, ¿no? ¿Qué énfasis estará haciendo que vaya, en este caso, el color amarillo? Pero me decía amarillo. Yo pienso que el cumplimiento como tal de, digamos, de la historia y digamos, la promesa, la esperanza de estar con Él, que es lo que realmente nos debe de mover y motivar cada día a seguirle. Exacto. ¿Se acuerdan? Pastor. ¿Se acuerdan? Pastor Javier. Sí, señor, le escucho. Respondiendo a su pregunta también, lo que comprendo de esta parte tiene que ver también con la promesa del Espíritu Santo. Y yo pienso que también tiene que ver con ese proseguir del Evangelio en la tierra. Entonces, sí, exacto. Ahora, ¿por qué traje nuevamente el primer cuadro? ¿Se acuerdan? Vean, hay tonos amarillos. Hay una línea amarilla, miren. ¿Dónde cambia la línea amarilla? En la caída, en la expulsión del hombre del huerto. Y ahí comienza la línea roja, a partir de Génesis 3:15, ¿no? Pero ¿cuándo volvemos a ver la línea amarilla? Después de la resurrección de nuestro Señor. ¿Y esto qué indica? Lo que ustedes están hablando. El cumplimiento de Dios en lo que fue al inicio, su plan no ha cambiado. Su plan sigue tal cual. Entonces, Génesis empieza hablándonos de un cielo, de Dios, hablándonos de digámoslo así, de un cielo nuevo y de una tierra nueva. ¿Y cómo va a ser cuando lleguemos? En realidad, Apocalipsis no termina dándonos un final, sino un nuevo comienzo en Dios, donde ya no reinará el pecado, donde ya el hombre no será expulsado, sino que reinará y habitará con Cristo. Entonces, ustedes pueden tomar toda esta ayuda y pueden hacer una conexión, toda digamos, en un salón, ampliarlo un poco más para irles enseñando también a ellos. Inclusive uno lo puede hacer con los jóvenes. Esta es una forma didáctica de dar panorama. Ahora, ¿en qué cambia este tipo de ilustración con lo que veníamos viendo de panorama? Que igual, no es que no la querramos usar. Hasta ahora se está usando mucho en nuestro instituto. Pero cambia que el énfasis, ¿se acuerdan? El énfasis que nos dieron a través del panorama, digámoslo así, del panorama está basado en 7 posturas que uno dice son bíblicas. Sí, pero en algunas son forzadas, digámoslo así. Digamos que en el panorama de las dispensaciones, ¿qué tiempo estamos viviendo nosotros? La gracia de la gracia. Estamos La viviendo dispensación de la gracia. ahora. Realmente, después del Señor, es que estamos viviendo el tiempo de la gracia.
Porque resulta que desde que Dios creó todo, la gracia siempre ha estado. Ha sido una virtud de Dios para con toda su creación. Inclusive, cuando uno mira que Dios le habló a su pueblo, le habló vio a la raza humana, encontró de que solamente Noé, dice la Biblia, halló gracia. Después Abraham, su pueblo Israel. O sea, la gracia de Dios está a través de toda la palabra. Entonces no la podemos limitar a que es en un determinado tiempo. ¿Ves? En un determinado tiempo. Dios ha dado su gracia. Entonces, por eso es parte de la discusión más en un sentido, sí, de énfasis, de no sentar una postura sencillamente dispensacionalista de toda la Biblia, sino nuevamente mirar una amplitud de lo que nos muestra el énfasis de todo el plan de Dios a través de toda la Biblia. O sea, la gracia de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso como para parte del comentario de darle un viraje al panorama bíblico. Muy bien. Pues mi esposa acá me dice que sí, entonces no enseñar sobre las dispensaciones. Sí lo podemos hacer, no es que sea pecado, así mucho hemos sido formados, ¿no? Pero si hay una forma mucho más que nos pueda aportar, enriquecer, bienvenido sea. A eso me refiero, más que todo. Sí, pastora, adelante. Precisamente algo que se ve claramente en cada una de las imágenes es eso, la gracia de Dios, el fracaso del hombre, cómo Dios se esfuerza en darnos todo. El hombre fracasa otra vez, pero Dios nuevamente restaura, da un nuevo comienzo, y en cada una de las imágenes, cada panorama podemos ver eso. El fracaso del hombre y el reinicio con Dios, en cada uno, hasta que ya establece Él completamente su reino. Así es. Dios el Señor. Bien, vamos entonces a dar algunas conclusiones. Sí, adelante. ¿Sí? Chica. Encontramos algo muy maravilloso aquí. De pronto, a veces nosotros nos limitamos a hablar de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento solamente. Ajá. Pero lo que decía usted, si miramos la gracia de Dios, la encontramos desde Enoc, ¿verdad? Que Dios lo tomó y se lo llevó. Luego Noé, luego Abraham. Y mire hasta dónde llega la gracia de Dios, que dice que sin hacer mal, ni hacer mal, Dios escoge a uno, y esa es la gracia de Él, ¿verdad? En Isaac vemos la gracia también cuando sembró, gente le envidiaron los filisteos y lo echaron de su terreno. Entonces, a lo largo de la Biblia encontramos la gracia de Dios para construir, la vemos más amplia, claro está, pero igual la gracia ha estado para todo el ser humano. Así es. Gracias, pastor. Pastor. Adelante, pastora Doraya. Sí, con respecto a lo del estudio de las dispensaciones, me parecen útiles, pero como herramienta, más no como usted nos lo hace hacer y quedar en claro, no como obligar a que diga estas dispensaciones lo que realmente no es. Es como cuando estudiamos los libros deuterocanónicos o apócrifos más bien, sirven históricamente como para saber más, pues valga la redundancia, sobre la historia, más no desdibujar lo que la palabra dice. Bueno, el pastor Johnny hace la pregunta aquí. Si no debe llamarse gracia, ¿cómo se llamaría este tiempo que estamos viviendo? Nuevamente, es que la gracia de Dios siempre ha estado. Desde que el hombre cayó en pecado, Dios extendió lo que es el propósito de la gracia.
Entonces, lo que no podemos, o sea, lo que en un estudio ya profundo que uno puede hacer, a ver, yo por qué les comparto esto, le voy a compartir una experiencia. Yo crecí como muchos de ustedes bajo el estudio de no solamente Panorama, ahora de por sí quise compartirlo porque es de mi materia. A mí todo lo que es enseñar con geografía, con historia, es de lo que en lo personal más me fascina. Uno tiene que identificarse qué tipo de materia uno enseña, ¿verdad? Entonces, por eso quise iniciar con ustedes. Pero me acuerdo que en mi primer año de estudio en el seminario, yo le armé una discusión al profesor que nos estaba enseñando Antiguo Testamento. Un señor con sus títulos de doctorado, de años de experiencia, de estudio, y yo me fui atrevido en la clase, no se me olvida. Yo le dije, yo no comparto eso porque la Biblia está dividida, y le comencé a mencionar cada una de las dispensaciones. Y él muy sabio me dijo, está bien, yo no te estoy reprochando nada, porque él no estaba hablando de las dispensaciones, él estaba dando todo un aspecto de cómo debemos ver la Biblia, en este sentido, desde el Antiguo Testamento. Y me acuerdo que él me dijo algo muy sabio, y me dijo, hagamos algo, vamos a tomarnos un mes, si tú quieres, si alguien más quiere unirse a Javier, porque habían varios. Me acuerdo que en el salón había 2 cuadrangulares más de estudiantes, y habían otros de la misma postura, digámoslo así, dispensacionalista, pero ellos no dijeron nada. Entonces, yo me tomé muy en serio y me fui a buscar. Él me puso unos cuadros comparativos. Me dijo, mira, toma esto de lo que estoy enseñando, ¿cómo puedes ver? Me acuerdo bien, me dijo, ¿cómo puedes ver panorama bíblico desde las dispensaciones, y cómo puedes ver panorama bíblico sin mostrar de que la Biblia está dividida en siete dispensaciones? Bueno, yo me puse en esa tarea, me tomé todo el mes, y la verdad, mis amados, comparto. Si alguien enseña sobre, no es que esté enseñando, como se dice uno, herejía, no es eso. Pero si yo puedo mostrar sin el lente, porque a veces nosotros los teólogos ponemos nuestro lente y pensamos que los demás tienen que seguir esa misma línea. ¿Me hago entender? Entonces, cuando uno comienza ya a investigar, a observar, a trabajar, pues uno se lleva sorpresa. Y la sorpresa para mí, a partir de ese momento, es que si me invitan a compartir sobre el dispensacionalismo, lo hago. No tengo problema. Pero si veo de que puedo ampliar más los conceptos bíblicamente, amén. Y eso fue el ejercicio que quise hacer con ustedes aquí también esta noche, al dar estas pautas, si consideramos de que puede este material sernos útil para enseñar panorama bíblico. Bien, señora. Sí, por eso es una actualización que nos ayuda a, digamos, de cierta forma, a reestructurar las enseñanzas con las que antes teníamos, que no están mal, pero que sí han, en un sentido, pues, digamos, no han cambiado la Biblia, sino que son nuevas técnicas que mejoran el aprendizaje. Así es, Javier. Pastor Jerónimo. Muchas gracias, pastor. Todos los pastores que están. Creo que vale la pena atender este punto, porque hay que partir de que el estudio de las dispensaciones es un punto de vista más que todo teológico y no directamente bíblico, estrictamente. Y yo creo que sí estamos llamados no se está diciendo que las dispensaciones no han sido válidas y que no hayamos ido por esa ruta de alguna manera, pero estamos llamados a verla, como decía una pastora ahora, como una herramienta
y un punto de vista teológico, sino obligar a que tiene que ser directamente la única manera de entender el tiempo y las razones, como dijo el Señor Jesucristo. Creo que, Pastor Javier, es un punto muy importante, vale la pena realmente sacarle tiempo a esto y profundizar día a día sobre las escrituras y sobre la interpretación de la misma. Gracias. Exacto. El énfasis es mostrar más con la palabra que puntos de vista teológicos. Usted lo acaba de resumir muy bien. Escuché la voz de una dama, una de las pastoras iba a decir algo. Pastor, yo la pastora María. Sí, pastora, adelante. Hay un material de panorama bíblico, donde están las dispensaciones. Que yo lo he tenido muchas veces ¿sabe cuál es ese material? Que dice panorama bíblico y están solamente las dispensaciones. Así es. Sí, es el mismo. Lo que pasa es que yo lo tengo bien resguardado por allá, pero no lo tengo en la mano. Desde la época que estudié lo conservo. Imagínense, eso fue en el año 92, 93 que hice mi instituto bíblico. Pero es el folleto grande donde está la explicación y lo consigue uno para enseñarlo. Cada dispensación, están las ilustraciones de los dibujos acá también. Los cuadros como... Sí, encontramos esta línea de los cuadros didácticos para enseñar. Bien, yo voy a enviarles un formulario para que ustedes evalúen. Este ejercicio también le ayuda mucho. Voy a hacerles unas preguntas, ustedes lo van a ver. No se vaya a retirar del grupo, por favor, porque en este mismo grupo vamos a seguir la siguiente materia, que es bibliología, con la pastora Evelyn, el próximo lunes y el próximo martes, con la ayuda del Señor. Entonces, aquí en este grupo, en el grupo de WhatsApp, voy a compartirles el próximo material de bibliología para que vayan leyéndolo con mucha anticipación. Entonces, ya mañana se los envío. Recuerden, no lo compartan con otros porque se está pagando derechos de adopción profesional y ellos detectan cuántas veces uno lo replica. Y si salimos de ese número, bloqueamos la clave. ¿Ven? Entonces, si ustedes en el ejercicio del Instituto Bíblico desean utilizar este material, el PDF, al adquirir el PDF, la inversión son 3,000 pesos por el trabajo de autoría, de investigación que se recopiló para organizar este material. Entonces, lo solicitan con este servidor. El costo, si usted dice, tengo tantos estudiantes, bueno, esa sería la inversión, ¿vale? Ok, ¿algo más? Ya vamos terminando. Ha sido un tiempo para mí, la verdad, muy enriquecedor, pero sé que lo que sigue, el propósito es seguir creciendo en esta actualización. Pastor Jerónimo. Sí, Pastor, gracias. Muchas gracias, Pastor Javier. Pastor, ¿qué posibilidad habría de que no solamente sea, aunque yo no sé si me estoy adelantando, sé que en la mente de ustedes como directores de IBC a nivel nacional y también distrital, esto es como apenas abriendo una ventana, creo que tiene muchas cosas aún más importantes todavía, no estoy diciendo que son cosas importantes. Vamos a profundizar. Sí, pero entonces, ¿qué posibilidad habría de que no solamente sea esta parte, sino muchas otras cosas de preparación y capacitación a los maestros de IBC y a los pastores, por ende, sobre que no sea apenas estas 2 clases, sino que podamos seguir avanzando en muchas otras áreas de lo que tiene que ver con la educación cristiana, Pastor? Gracias. Claro que sí, Pastor, y de eso se trata, que podamos
que podamos, inclusive, si ustedes tienen sugerencias que hacernos, ¿qué otras áreas podemos trabajar de educación cristiana para comenzar a mirar cómo podemos canalizarla? Claro que sí. Gracias, Pastor. Sí, permítame, mientras los escucho por acá, dejo un mensajito acá en otro grupo que estoy a la distancia supervisando, pero lo voy a escuchar, solo un mensajito que voy a dejar. Adelante, Pastor, siga. Sí, creo que esto es muy bueno y no sé si hay materiales como la vida de Pablo, como Cristología. Si no sé si estoy equivocado, si así es que llama también. Entonces yo creo que sería muy importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, pues usted lo viene trabajando desde el día que más nosotros, yo tengo que 19 años que no lo había visto, que lo tenía por ahí quieto. Pero entonces yo creo que si lo venimos nuevamente, lo más importante, entonces sería muy bueno para todos nosotros, tanto los pastores como los líderes y bueno, toda la iglesia. Así es, así es. Y hacia allá vamos. Cuando lleguemos a cartas, a ver cartas paulinas, vamos a hacer nuevamente, a darle un viraje también, a revisar muchos aspectos claves. Hacia allá vamos. Por ahora, como les digo, estamos como los estudiantes cuando están apenas iniciando, ¿no? Vamos paso a paso. Sí, ya terminamos la reunión, mi amado pastor. Faltan 3 minutos para las 9. Vamos a ser cumplidos en esto también. Y yo quiero agradecerle nuevamente. No se vaya a retirar del grupo. Usted ya canceló el valor de estar haciendo esta actualización. Son las 2 primeras materias. Dentro de 8 días les anunciamos cuál será la próxima fecha y que usted pueda motivar inclusive a otros consiervos. Ahí vamos a ver, ya la siguiente sería ¿qué? Pentateuco y la que sigue en el orden. Pentateuco y libros históricos. Bien, y les anunciamos qué maestros van a estar con la ayuda del Señor en nuestra próxima actualización. Y vamos viendo los materiales que nos puedan ser de ayuda. Quiero enviarles un abrazo. Gracias por haber aceptado este propósito de poder actualizarnos